Libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, hecho por Ángela Samarariza Silva y Mariana Silva. Primer capítulo: El mundo que se viene. El primer lugar que visitó para empezar a escribir este libro fue Silicon Valley, el indiscutido centro de innovación a nivel mundial y la sede de Google, Apple, Facebook, eBay, Intel y miles de otras compañías de alta tecnología. Quería averiguar cuál era el secreto de Silicon Valley y qué pueden hacer otros países para emularlo. La primera parada fue en Singularity University, uno de los principales centros de estudio sobre la innovación tecnológica. Allí se encontraría con Vivek Wadhwa, vicepresidente de Innovación e Investigación de la universidad. Wadhwa le había sugerido ir para presenciar un seminario al que acudirían empresarios de todo el mundo para escuchar varias conferencias sobre las últimas novedades en materia de robótica, nanotecnología, exploración espacial, cibermedicina y otras disciplinas del futuro. Pero el mayor interés del autor era tener una entrevista con Wadhwa, quien había estudiado el tema de innovación como pocos y tenía una visión global que lo distinguía de muchos otros expertos estadounidenses. El secreto es la gente. Cuando el autor le pregunta a Wadhwa cuál es el secreto de Silicon Valley, él respondió: la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gente de Silicon Valley y las otras partes de Estados Unidos? Wadhwa respondió que en Silicon Valley ocurre una peculiar aglomeración de mentes creativas de todo el mundo y encuentran allí un ambiente propicio para desarrollar sus ideas. La mentalidad de California, la apertura mental y el culto a lo diferente tiene mucho que ver con el éxito de Silicon Valley y la presencia de la Universidad de Stanford y su excelencia en investigación y desarrollo. Sin duda contribuyó a que tantas empresas tecnológicas vengan aquí. Para comprobar dicha afirmación, Wadhwa manda al autor a que camine por Castro Street, la calle principal de Mountain View. Allí los cafés están llenos de jóvenes con sus laptops, metidos de llenos en sus proyectos, preguntando de mesa en mesa sobre cómo solucionar problemas de software aunque no se conozcan entre sí. Potencial de América Latina. A diferencia de la creencia generalizada en círculos académicos y empresariales de que lo más importante para incentivar la innovación era ofrecer estímulos económicos o reducir las trabas burocráticas, Wadhwa estaba diciendo que hoy en día lo más importante era contar con una masa crítica de mentes creativas respaldadas por buenos sistemas educativos, y había visto potencial enorme y creatividad en México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y otras. Los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes. El economista Richard Florida de la Universidad de Toronto, quien comenzó a cambiar las teorías de la innovación, esgrimó la teoría de las concentraciones de mentes creativas atraerán a las empresas. ¿Qué es lo que genera creatividad? Más que nada es la presencia de otra gente creativa, dice Florida. La creatividad es un proceso social. Nuestros más grandes avances vienen de la gente de la que aprendemos, de la gente con la que compartimos y de la gente con la que colaboramos. Y las ciudades son verdaderamente fuentes de creatividad. ¿Y dónde se congrega la gente creativa? Los innovadores tienden a juntarse en lugares que les permitan trabajar fuera de las reglas de las corporaciones tradicionales, fuera de la burocracia, allí donde pueden controlar los medios de producción y donde les ofrecen capital de riesgo que sea capital y no deuda. Por ejemplo, en Argentina, Brasil o México puede llegar a haber un Silicon Valley. Como Florida dijo, llegué a la conclusión un tanto controversial de que los lugares más propicios para la innovación son aquellos donde florece, donde están las artes, las nuevas expresiones musicales, donde hay una gran población gay,
donde hay buena cocina, buenos sabores, buenos olores, además de universidades que puedan llegar a transformar la creatividad en una gran innovación. El éxito es la habilidad de encontrar un nuevo miembro de tu equipo que te ayude a llegar a donde quieres, a cumplir tus sueños, a implementar tus ideas, dijo Florida. La conclusión final de sus estudios es que los lugares donde florece la innovación por lo general glorifican el talento más que el dinero. Y esa es una buena noticia para Latinoamérica, porque es una característica de muchas de sus ciudades, agregó Florida. El mundo del futuro. Si varios países latinoamericanos ya tienen grandes reservas de mentes creativas, que son la condición esencial para las sociedades innovadoras, su gran desafío será mejorar la calidad y la inserción en el mundo de sus sistemas educativos y crear sistemas legales más tolerantes con el fracaso empresarial. El riesgo de no hacer nada será enorme y es condenada a la región al atraso permanente, porque en los próximos años se producirá una extraordinaria aceleración de los avances científicos y tecnológicos que separarán aún más a los países de avanzada de los periféricos. Según la mayoría de los científicos, en la próxima década los inventos tecnológicos más revolucionados que todos los que ha producido la humanidad desde el año 500 a.C., el motivo es que la ciencia y la tecnología están creciendo de la forma exponencial, cada vez más rápido. El autor posteriormente habla de productos que pueden llevar a nuevas industrias. Estos productos e industrias son las impresoras 3D. Estas impresoras pueden producir zapatos, ropa, vajilla de la cocina, joyas e incluso órganos del cuerpo y alimentos. Esto traerá consigo una nueva revolución industrial que transformará la industria de la manufactura como la conocemos, permitiendo que cada uno de nosotros pueda producir lo que quiera en nuestras propias casas. Actualmente, estas impresoras son usadas principalmente por arquitectos, ingenieros y diseñadores para elaborar maquetas de sus proyectos. Gonzalo Martínez, director de investigaciones del Autodesk, afirma que ya existen 75 materiales que pueden ser usados por las impresoras 3D y que varias empresas están trabajando en nuevos multimateriales que cambiarán por completo la ingeniería. También afirma que la NASA está colocando impresoras 3D en naves espaciales, de manera que cuando se rompa algo podamos reimprimirlo en el espacio. El segundo ejemplo son los drones. Benjamin Trapnell, profesor de la Universidad de Dakota del Norte, pronostica que los aviones no tripulados incluso llegarán a reemplazar a los aviones tripulados para vuelos comerciales. Las aerolíneas pronto comenzarán a reemplazar a sus 2 pilotos en cada cabina por un piloto en tierra y otro en cabina, y posteriormente ambos pilotos en tierra. Será una transición parecida a la que ocurrió cuando los elevadores dejaron de ser operados por un humano, afirma. Jordi Muñoz, el joven mexicano de 26 años que preside 3D Robotics, afirma que los primeros en usar los drones comerciales cotidianamente serán los servicios de guardacostas para enviar un salvavidas a una persona que se esté ahogando en el mar. O en la industria de la agricultura, porque hoy en día los agricultores no tienen la menor idea de lo que está pasando en sus campos y eso los puede llevar a irrigar en exceso o poner demasiada pesticida o muy poca. La empresa de Jordi Muñoz ya vende drones por $500 que operan por un GPS y monitorean los campos para medir niveles de agua del suelo y los pesticidas. Comparando, los agricultores pagan unos $1,000 por hora por los vuelos tripulados que cumplen las mismas funciones, es decir, un dron les sale más barato. Y estudiantes de la Universidad de Freire de Berlín en Alemania ya crearon un helicóptero no tripulado para entregar pizza a domicilio.
El tercer ejemplo son los autos sin conductor de Google, el cual es un Toyota Prius con una pequeña torre de control en su techo con la tecnología de Google que el autor vio en Silicon Valley y que le convenció de que es muy posible que en la próxima década se vean cada vez este tipo de autos en las calles de nuestras ciudades. Según Google, los autos sin conductor reducirán el número de muertes por accidentes automovilísticos en un 90% y disminuirán enormemente el número de vehículos en las calles, además de producir grandes ahorros de gasolina. Podrán dejar a varias personas en sus respectivos lugares de trabajo y estacionarse en un lugar alejado, quizá fuera de la ciudad, para regresar a buscarlos al final del día. Las ciudades podrán usar los espacios que actualmente son empleados para estacionar y convertirlos en parques o áreas verdes. Los escépticos argumentan que hay otros factores que podrían retrasar la proliferación de estos autos sin conductor, como su alto costo y los problemas legales que se presentarán cuando haya un accidente. Y al no haber conductor, las víctimas entablen juicios contra las empresas automotrices. Sin embargo, los expertos consideran que el precio de los autos sin conductor caerá vertiginosamente, como ocurrió con las computadoras, y que los posibles juicios a las cuales los dueños de los automóviles asumirán parte de la responsabilidad por el comportamiento de sus vehículos. Muy pronto, quizás en los próximos 10 años, el auto sin conductor cambiará la fisionomía de las grandes ciudades, permitiendo darle otros usos a los actuales parques de estacionamiento y quizás ayuden a resolver en gran medida el problema del tráfico. Materiales autosaneables. Junto con las impresoras 3D y los multimateriales que se están produciendo para alimentarlas, pronto saldrán al mercado los materiales autosaneables, o sea, materiales que se repararán a sí mismos y que por lo tanto podrán extender la vida útil de muchos productos, reduciendo la necesidad de reemplazarlos o mandarlos a arreglar. Un grupo de investigadores liderados por Zenan Bao de la Universidad de Stanford han creado un material flexible, conductor de electricidad y sensible a la presión, basado en polímeros que puede ser desarrollado para uso de armazones de robots o prótesis humanas, como piernas artificiales. Otras versiones más elementales de materiales autosaneables ya están saliendo al mercado, como capas de materiales anticorrosivos que se generan cuando sufren daños. El Internet de las cosas. Casi todos los objetos que nos rodean muy pronto tendrán microchips y estarán conectados entre sí a través de un nuevo ecosistema que se va a llamar el Internet de las cosas. Según la empresa de investigaciones tecnológicas International Data Corporation, algunos de los impactos del Internet de las cosas serán positivos, ya que vamos a tener sensores en la ropa que permitirán, por ejemplo, que los ancianos que se desmayen ya no deban depender de alguien que llame a la ambulancia, porque sus propias vestimentas llamarán al servicio de emergencias. Por ejemplo, en la Feria de Artículos Electrónicos de Las Vegas de 2014, se presentaron los primeros cepillos dentales inteligentes que tienen sensores que registran la frecuencia y la forma con la que nos limpiamos los dientes, y luego envían esos datos al celular con instrucciones sobre cómo mejorar los hábitos de higiene dental. También varias empresas farmacéuticas están proyectando poner microchips en las tapas de sus frascos de remedios para que el frasco le avise a la oficina del médico si el paciente está tomando su medicina cuando la tapa no ha sido abierta en varios días. El problema es que podríamos terminar siendo vigilados por todos los objetos que nos rodean, y también existe el peligro de que las cosas no funcionen como deberían o que el terrorismo cibernético ataque cuando un hacker se infiltre y maneje los chips de las cosas. El Big Data. La información será más que nunca una fuente de poder y dinero en el siglo XXI, porque con la expansión del Internet, las redes sociales y el Internet de las cosas, habrá más datos que nunca en la expansión del ciberespacio sobre cada uno de nosotros. La posesión y procesamiento de estos datos tendrán un enorme valor para quienes quieran vendernos cualquier cosa, desde un auto hasta un partido político. Los datos se han convertido en el nuevo equivalente del oro o el petróleo, y los países mejor preparados para acumular, procesar y analizar estos datos serán en un futuro los más prósperos.
relojes que toman el pulso cardíaco. La nueva medicina será digitalizada y personalizada, y los médicos de carne y hueso tendrán un papel de supervisores de los programas de computación automatizados, que nos harán los diagnósticos y prescribirán los medicamentos que más se adecúen a nuestro ADN. Cientos de empresas están sacando al mercado sensores que ya están a la venta para ser usados en forma de relojes o pulseras, y que constantemente leen el pulso y transmiten información sobre nuestro ritmo cardíaco a un banco de datos que da una señal de alarma ante cualquier anormalidad. La información de los nuevos sensores no solo servirá para alertarnos sobre posibles emergencias, sino que también nos permitirá obtener mejores diagnósticos y curas mucho más eficientes de las que actualmente nos pueden ofrecer unos médicos tradicionales. La supercomputadora que prescribe medicinas. En 2013, IBM lanzó al mercado su primera aplicación comercial de computadora Watson para usos médicos, destinada a procesar información para pacientes de cáncer de pulmón. Todos los días en los hospitales, los doctores realizan sus diagnósticos con base en 2 o 3 síntomas e inconscientemente descartan otros que podrían llevar a un diagnóstico diferente. Watson, en cambio, puede ofrecer al médico un menú más variado de posibles diagnósticos, permitiéndole ver las posibilidades que quizás no tomó en cuenta. Esta supercomputadora y sus competidores serán herramientas extraordinarias que ayudarán a los médicos a tomar decisiones mucho más informadas. La educación personalizada o educación al revés. Gracias a la tecnología, pero especialmente al crecimiento de la educación en línea por Internet, las escuelas del futuro funcionarán exactamente al revés que las actuales. En lugar de que los niños vayan a la escuela a estudiar y hagan sus tareas en casa, estudiarán en casa y luego harán sus tareas en la escuela, trabajando en equipo con sus compañeros y con el asesoramiento de sus maestros. Las así llamadas flipped schools o escuelas al revés ya están proliferando en Estados Unidos, tras el descubrimiento de que los niños aprenden mucho más si pueden estudiar solo mirando videos y realizando ejercicios prácticos en sus computadoras, y luego resolver en la escuela los problemas que quedaron pendientes con ayuda de sus maestros. Todo esto hará que la educación, que no había cambiado prácticamente nada desde que el rey de Prusia indujo lo que hoy se llama el modelo prusiano, cambie de manera radical. Viajes a las estrellas. La irrupción de la industria privada en la exploración espacial con compañías de turismo espacial como Virgin Galactic, del excéntrico magnate británico Sir Richard Branson, del fundador del sistema de pagos Internet PayPal Elon Musk, ya está revolucionando la industria astronáutica. Con ayuda de la NASA, que ha destinado $6.000 millones, ayudará a desarrollar la industria espacial privada. Los viajes de turismo espacial son costosos. Sin embargo, Richard Branson afirmó que cuando el hombre empezó a cruzar el Atlántico en avión, fue la gente rica la que lo hizo. Gracias a que esta gente rica fue pionera en viajes en avión, hoy en día mucha gente más puede permitirse viajar en avión, y los precios han bajado. También aseguró que gracias a su empresa privada de turismo espacial, no solo estarán llevando gente al espacio, sino que estarán haciendo una gran cantidad de investigaciones científicas. Por ejemplo, pueden colocar satélites en el espacio por una fracción de lo que cuesta hoy en día, lo cual hará que baje significativamente el costo de las llamadas telefónicas o que baje significativamente el costo de la conexión de Internet o del Wi-Fi. Estos fueron todos los ejemplos de productos que pueden llevar a nuevas industrias. Ahora se tocará un tema que es de los tecnotópicos contra los tecnosépticos respecto a este. La incógnita de este tema es si mejorará la calidad de vida con todas estas innovaciones tecnológicas o por el contrario, estas mismas nos llevarán a un mundo cada vez más dividido entre ricos y pobres, más dependientes de la tecnología y menos humano. Para esto, los utópicos dicen que los adelantos tecnológicos son el principal motor de la reducción de la pobreza y de la mejora en la calidad de vida.
La pobreza en los países en desarrollo ha caído más de la mitad, del 52% de la población en 1980 al 20% de la población del 2010, según los datos del Banco Mundial. En gran parte, esto fue gracias a la Revolución Verde, que permitió que varios países que sufrían hambrunas, como India, se convirtieran en pocos años en exportadores netos de alimentos. Bill Gates señaló recientemente que, gracias a las nuevas vacunas y a otros avances tecnológicos, hemos tenido más progreso en la última década que nunca antes. Agregó que, en la década de 1960, un tercio de la humanidad era rica y 2/3 era pobre. Ahora el bloque más grande de la población mundial es de clase media. La proporción de los muy pobres en el mundo es mucho menor. Y esto se debe fundamentalmente a los avances tecnológicos en la agricultura y en la salud pública, que fueron los principales factores que permitieron que estos países salieran de la pobreza. También estos tecnoutópicos piensan que la última década apenas es un pequeño anticipo del progreso que se viene. Peter Diamandis, presidente de Singularity University y cofundador de la Universidad Espacial Internacional, y su coautor Steven Kotler, afirman que la humanidad está entrando ahora en un periodo de transformación radical, en el que la tecnología tiene el potencial de mejorar sustancialmente los niveles de vida promedio de cada hombre, mujer y niño en el planeta. Dentro de una generación seremos capaces de darle bienes y servicios que en el pasado estaban reservados para unos pocos ricos, a todos quienes lo necesiten o lo deseen. La abundancia para todos está a nuestro alcance. Ahora, por el lado de los escépticos, ellos afirman que el hecho es que todas las transformaciones tecnológicas de los últimos 200 años no han logrado eliminar la pobreza en el mundo y que todavía hay millones de personas que siguen muriendo cada año por enfermedades relativamente fáciles de vencer, como la diarrea y la neumonía. Charles Kenny y Justin Sandefur, del Sector para el Desarrollo Global, una institución de estudios independiente en Washington, afirman que la débil conexión entre avances tecnológicos y reducción de pobreza no debería sorprender a nadie, porque la mayoría de tecnologías han sido inventadas en países ricos para solucionar los problemas de países ricos. El iPhone, el iPad, las impresoras 3D y los autos que se manejan solos no van a cambiar las vidas a los miles de millones que todavía viven en la pobreza. Del trabajo manual al trabajo mental. El mundo ha cambiado y los presidentes latinoamericanos que dicen que sus países prosperarán vendiendo petróleo, soya, materiales o emplazando piezas para la industria manufacturera se están engañando a sí mismos o están engañando a sus pueblos. Mientras hace 50 años la agricultura y las materias primas se representaban en el 30% del Producto Bruto Mundial, en la actualidad representan una cifra mucho menor, y todo indica que su peso en la economía mundial seguirá decreciendo. Cada vez más estamos yendo de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en trabajo mental. Por eso, no es casualidad que empresas como Google o Apple tengan un Producto Bruto mayor que el de muchos países latinoamericanos. Y tampoco es casual que pequeños países que no tienen materias primas, como Singapur, Taiwán o Israel, tengan economías muchísimo más prósperas que las de países riquísimos en petróleo como Venezuela, Ecuador o Nigeria. O que los hombres más ricos del mundo sigan siendo empresarios como Bill Gates, Carlos Slim o Warren Buffett, que producen tecnología o servicios pero no materias primas. El regazo tecnológico en Latinoamérica. La evidencia más clara del regazo tecnológico latinoamericano es el insignificante número de patentes de nuevas inversiones que registran en países de la región. En lo que hace a patentes de nuevos inventos, que es uno de los principales medidores de la innovación y el avance tecnológico, estamos en los últimos puestos del mundo. Ahora, ¿por qué estos países, con todo el talento humano que tenemos, no registramos en más patentes de nuevas inversiones? Hay muchas razones,
incluyendo el hecho de que no hay una cultura de registrar patentes en las universidades y empresas, por la escasez de créditos e inversiones de riesgo para la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Otro motivo es la falta de propiedad intelectual, que muchos latinos hacen esta pregunta: ¿para qué voy a gastar tiempo y dinero en patentar mi inversión si de otro modo me la van a robar? Carsten Fink, el jefe de economistas de la OMPI, afirma que el desarrollo de los países latinoamericanos es crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación, y agregó: eso implica tener un buen sistema educativo, incentivos fiscales para estimular la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el capital riesgo y políticas que favorezcan la movilidad de personas altamente calificadas para atraer talentos de otros lugares. La investigación científica. La Scientific Reports, una de las revistas más prestigiosas en círculos de académicos mundiales, publicó en 2013 un mapa mundial de las ciudades más importantes en investigación científica, y no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 ciudades productoras de conocimiento científico del mundo. Según la publicación, el mapa muestra que no solo en materia de patentes, sino también en publicaciones científicas, los países latinoamericanos y sus ciudades más importantes no figuran en los principales mapas de investigación científica. Los tres rankings coinciden en colocar a las universidades de Estados Unidos en la mayoría de los 10 primeros puestos, y colocan a varias instituciones de educación superior de Singapur, China, Corea del Sur y otros países emergentes de Asia en los primeros 50 puntos. Algunos de los motivos del mal desempeño de las universidades latinoamericanas en los rankings son que nuestros países invierten relativamente poco en investigación científica, con muy poca participación del sector privado, lo que se traduce en menos publicaciones científicas internacionales y menos patentes registradas. En América Latina estamos produciendo demasiados filósofos, sociólogos, psicólogos y poetas, y muy pocos científicos e ingenieros, y la inversión de los países en investigación y desarrollo que tiene lugar en América Latina es apenas el 2.4. Con tan poca inversión nacional y extranjera en investigación y con un porcentaje muy pequeño de la inversión de investigación proveniente del sector privado, no es casual que Latinoamérica registre tan pocas patentes de nuevos intentos a nivel mundial. Los test PISA. Gran parte del regazo tecnológico latinoamericano proviene de la escuela primaria y secundaria, donde la calidad educativa se ha quedado cada vez más atrás del resto del mundo. Según la prueba internacional PISA, de alumnos de 15 años que mide conocimientos de jóvenes en matemáticas, ciencias y lectura, los estudiantes latinoamericanos están en los últimos puestos de los 65 países participantes. La falta de una buena educación en matemáticas, ciencia y tecnología ha contribuido al atraso tecnológico de los países latinoamericanos, a su excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas y a su desaceleración económica. Lo que deben hacer los países es agregar valor a sus materias primas y a sus manufacturas. Al mismo tiempo, desarrollar innovaciones en áreas en las que puedan tener ventajas competitivas. Por ejemplo, con el café. Los países que han agregado valor al café, produciendo café con sabores exclusivos, cafés medicinales, galletas de café, licores de café, máquinas para hacer café, se han beneficiado enormemente, mientras que los que siguen vendiendo solo la materia prima se han quedado cada vez más atrás. El motor de la innovación para producir sociedades innovadoras es una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. La famosa definición que dio el primer ministro británico Sir Winston Churchill de que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es una de las principales características comunes de las sociedades innovadoras. Casi todos los inventos de la humanidad fueron precedidos por grandes fracasos. En Silicon Valley, el autor conoció muchos emprendedores
que le contaron voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos, con la misma sonrisa en el rostro. En algunos casos, hablaban de sus fracasos casi con mucho orgullo. La creatividad. La creatividad es genética. Según varios estudios de la psicología de la creatividad, las personalidades innovadoras se distinguen por ser extrovertidas, abiertas a la experimentación, no muy preocupadas por agradar a los demás y algo neuróticas. Shirley Carson, profesora de psicología de Harvard, afirma que los últimos descubrimientos de las imágenes cerebrales y la biología molecular, junto con investigaciones psicológicas, sugieren que la creatividad y la excentricidad van de la mano y son productos de la forma en la que el cerebro filtra la información que entra. Las mentes de esas personas especiales, al tener menos filtros, permiten que las ideas pasen del estado inconsciente al consciente. A medida que las personas valoran cada vez más excepciones a sus reglas para acomodar y asimilar a los excéntricos, y están proliferando cada vez más comunidades con una alta concentración de artistas, escritores, científicos, nerds cibernéticos y emprendedores que asumen riesgos. Y cada vez se valora más la originalidad y la audacia. Asumir el riesgo. Según varios de los innovadores más exitosos que el autor ha entrevistado, la innovación requiere, además de la tolerancia para el fracaso, el entusiasmo por el riesgo. Casi todos ellos, en algún momento de su vida, estuvieron a punto de irse a bancarrota o asumieron riesgos que nunca nosotros hubiéramos tomado. El miedo al fracaso aniquila la innovación. Hay que asumir riesgos muy constantemente. Por último, el entorno crea a los genios y no al revés. Lo más interesante de los estudios psicológicos sobre la creatividad es que los genios, aunque nazcan con una inteligencia extraordinaria, no producen inventos transformadores para la humanidad por sí solos, sino cuando están rodeados de mentores, colaboradores y competidores, y cuando fueron apoyados con su familia y tuvieron una educación propicia. Por ejemplo, Albert Einstein empezó a hablar a los 4 años. Fue un estudiante mediocre y solo pudo lograr escribir sus trabajos científicos gracias a la ayuda temprana de su tío Jacobo y de otros mentores que lo ayudaron y lo estimularon en su juventud. Al igual que Einstein, la mayoría de los grandes innovadores científicos, tecnológicos y artísticos fue el resultado de un proceso colaborativo. Y lo mismo o más ocurre con los innovadores tecnológicos de nuestra época, como Gates, Jobs o Zuckerberg. La mayoría de nosotros admiramos a Zuckerberg por haber inventado Facebook, pero su empresa fue una variante innovadora de la antecedieron, como Friendster y MySpace. Un reciente estudio de psicólogos estadounidenses y alemanes, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, asocia que los genios suelen florecer en las mismas ciudades o en los mismos espacios dentro de las mismas ciudades. El estudio examina la creatividad y la propensión a crear emprendimientos de más de 600.000 personas en Estados Unidos y concluye que los innovadores tienden a juntarse entre sí. Lo mismo ocurre en América Latina, donde están surgiendo enclaves dentro de las ciudades con grandes aglomeraciones de jóvenes atraídos por la tolerancia a los estilos de vida extravagantes y donde está floreciendo la creatividad y la innovación, según señalaron Wadhwa y Florida. Antes, en el mejor de los casos, estas zonas bohemias eran vistas como atracciones turísticas. Hoy deben ser vistas como valiosos semilleros de innovación productiva con un enorme potencial económico y probablemente mucho más importantes para el futuro de los países que los costosos parques tecnológicos y científicos creados por muchos gobiernos.